Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Agradecemos a Dios este día, esta oportunidad que nos da de poder entrar a momento de alabanza y de adoración. Yo le invito a que agradezca a Dios en este momento con una pequeña oración diciéndole: gracias, papá, gracias por tu grande amor, tu gran misericordia, paciencia, la oportunidad que tengo hoy de poder despertar y poder clamar el nombre de Jehová, poder alabar el nombre de Jesucristo, y la gloria sea para Él. Padre Celestial, en esta hora gracias te damos por todo lo que tú nos das. Gracias por la oportunidad que tú nos das en poder acercarnos a tu presencia, poder glorificar tu nombre, poder mencionar tu nombre, papá. A ti sea la gloria. Gracias por la salvación, Jesucristo. Gracias por interceder por nosotros. Gracias por estar delante del Padre, llevando las oraciones de los justos, delante de las oraciones de nosotros, de tu iglesia. Hoy venimos ante ti para alabarte, Cordero de Dios. Espíritu Santo, alabamos tu nombre, tu presencia, alabamos porque tú nunca nos has dejado. Y hoy te pedimos ayuda para poder levantar una ofrenda de gratitud, de alabanza y de honra y de gloria y de majestad a aquel que es, aquel que fue y aquel que será por siempre, Jehová de los ejércitos. A ti sea la gloria. Amén. Le invito a que en este momento usted y yo podamos cantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo podamos hacer con el Salmo 121. A la palabra de Dios dice, podemos confiar en que Dios nos ayudará. Los peregrinos deben viajar a través de los lugares solitarios para llegar a su destino. Los protegen, no cualquier cosa creada, sino el Creador de todo, Jehová de los ejércitos. Y dice el versículo 1 del Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Su nombre sea alabado. Cantemos esta alabanza hermosa, Cordero de Dios.
Seguimos leyendo el versículo 3 y 4. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que te guarda a Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y así como dice la palabra de Dios, no se dormirá el que te guarda. Eterno es, poderoso es y atento está a nosotros, a sus oraciones, a sus hijos. Dios es grande. Cuán grande es Él.
Continuamos leyendo en el versículo 5 y 6. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Grande es poderoso, la torre fuerte, el que está delante de nosotros y detrás de nosotros. Es como aquella nube que de día daba sombra al pueblo de Israel y de noche una columna grande de fuego que les daba calor y alumbraba su camino. Así de poderoso es Jehová de los ejércitos. Alabe su nombre.
Continuamos con la lectura en el 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Es una gran bendición el tener a Jehová, al tener el gran Dios poderoso, nuestro papá, a nuestro lado. Él es en quien confía nuestro corazón. Él es el que acude cuando estamos en problemas, en circunstancias. Él es quien oye su gratitud cuando está usted contento recibiendo bendiciones. Él es cuando recibe su oración cuando tenemos aflicción. Nuestro papá está atento. Jesucristo, nuestro abogado, llevando las oraciones de usted y de mí delante del Padre y siendo nuestro abogado, juez y justo, para que nosotros seamos hallados en gracia delante de la presencia de Dios Padre. Hoy nuestra oración y nuestra gratitud sea elevada a ese Dios poderoso. Divina Trinidad, a ti sea la gloria y la honra, poderoso Dios. Amén. Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga en este domingo 17 de enero del año de gracia 2021.
Le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder llegar a todos sus hogares a través de este medio y a través del esfuerzo y la vida de nuestros hermanos que hacen posible. Valoremos mucho el trabajo de nuestros hermanos, que muchas veces yo he pensado, bueno, ¿qué haríamos si no pudiéramos tener el culto ni tan siquiera virtual? Pero gracias a Dios que podemos tener una enseñanza. El día de hoy vamos a revisar la lección número 73, que se titula Pedro y Cornelio el Gentil. La registra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en el capítulo 10, del verso número 1 al verso número 8, para que podamos introducirnos en el contexto de la historia. Y vamos a leer en esta hora. Yo le invito a que usted juntamente en casa con su familia pueda reunir a su familia y podamos leer la palabra de Dios. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza que tuya es, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, ponemos en tus manos nuestra vida y queremos solamente, Espíritu Santo, que en esta hora tú hables a nuestro corazón. ¿Sabes cuánto lo necesitamos, Señor? Queremos solamente, Señor Jesucristo, que este sea un tiempo de ministración de tu palabra a nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. El texto para memorizar está en Hechos capítulo 10, verso 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Hermosa la palabra del Señor. Bueno, tenemos la introducción de nuestra clase. ¿Qué trata la introducción o nos lleva solamente a que podamos ver en este día, hermanos, la conversión de Cornelio y su casa? Se describen en gran detalle porque es un hecho prominente y glorioso de Dios. La historia de Cornelio nos enseña cómo el Evangelio toma una nueva dirección y empieza el nuevo periodo de la predicación a los gentiles. Recordemos que cuando la iglesia nace, hace 8 días, pudimos aprender acerca de la conversión de Saulo de Tarso. Y
podemos ver que la evangelización del eunuco, que fue hace 15 días la clase, fue un preludio de las cosas por venir. Y fue muy marcada la división entre el judío y el gentil en esos tiempos cuando nacía la iglesia. Y creo yo que hasta el día de hoy, los judíos siguen teniendo un concepto único del judaísmo, pero saben que los demás nos consideran el pueblo gentil. Pero la división del judío y el gentil con respecto al evangelio fue quitada por Dios mismo. Y lo vamos a poder ver a lo largo de la historia de Cornelio y de Pedro. Entonces, nos damos cuenta que la salvación es la obra de Dios. La obra del Señor que Él tanto anhela, la obra de Dios o la obra perfecta del Señor es la salvación del ser humano. El Señor nos quiere salvar de la muerte eterna. El Señor nos quiere salvar. Y siempre ha sido el anhelo, salvarnos. Hermanos, esa es la razón por la que todavía el Señor Jesucristo no viene. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, que todos vengamos a conocer verdaderamente al Señor. Y sabe, la vida de Cornelio es un ejemplo claro de la disposición de Dios para usar todos los medios fuera de lo común, para llegar a los que desean conocer al Señor. Él no tiene favoritos y no se oculta de quienes desean hallarlo. Dios envió a su Hijo porque ama a todo el mundo. Y esto incluye a Pedro, a Cornelio, a usted, a mí y a todas las personas que existen en este globo terráqueo. Dios envió a su Hijo para que nosotros podamos recibirlo. Y entonces la salvación sea la obra perfecta de Dios en todo ser humano. Qué maravilloso es el Señor. Vamos al punto número 1 de la clase. Y en ese punto número 1 encontramos primeramente, toda la preparación que tiene que vivir Pedro, porque usted sabe que Pedro era un judío y Cornelio no. Cornelio era un gentil. Entonces Pedro, como judío, él tenía un concepto diferente de las cosas. Pero Dios es tan maravilloso que vea, Cesarea era la ciudad donde estaba la residencia del gobernador romano César Augusto, ciudad reconstruida por Herodes el Grande. Y en esa ciudad vivía Cornelio. Cornelio, lo acabamos de leer en la palabra del Señor, que Cornelio era un hombre que tenía como cargo, o tenía como trabajo el ser el centurión de la compañía llamada la Italiana. Entonces él era un centurión romano. Estos son los datos militares de Cornelio. La compañía, batallón o corte en el ejército romano era de 400 a 600 soldados. Y la corte era la unidad militar compuesta de unos 500 soldados romanos, la sexta parte de una legión. La italiana probablemente era llamada la corte itálica, que estuvo destacada en Siria por aquellos tiempos. Y sabemos que el imperio romano era el que estaba en auge en esos tiempos. Y también vamos a ver, hermanos, que Cornelio
A Cornelio se le describe como un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hay datos bien interesantes, bien importantes que tenemos que conocer de Cornelio. Hay 4 cosas que llaman muchísimo la atención. Pero puede decirse que no se había convertido realmente al judaísmo en forma completa, pues no se había circuncidado, lo dice Hechos capítulo 11, verso 3. Y le faltaba la salvación anunciada en el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 11, verso 14. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en la vida de Cornelio? La Biblia lo describe que era piadoso y temeroso de Dios. Él daba evidencia de su piedad con sus hechos o por sus hechos, porque hacía muchas limosnas al pueblo, no solo era una persona religiosa externamente, sino que él oraba a Dios siempre, suplicando su favor divino. Era romano y no pertenecía al pueblo del pacto antiguo. Él creía con todo su corazón en el único Dios verdadero y su ley era su regla para la vida. Número 1, él buscó a Dios con una intensidad hermosa. Número 2, lo reverenció. Número 3, él fue muy generoso, ya que ayudaba a las personas que estaban a su alrededor. Y él era un hombre que gustaba de la oración. Bueno, esa parte a mí me gusta muchísimo, el que podamos ver que él era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, incluía a su familia. Y de pronto, bueno, pues él estaba, la Biblia nos dice que era la hora novena son las 3 de la tarde, que esa era la hora de la oración. Hermanos, qué importante es tener como hábito nuestros horarios para la oración. Usted se levanta y ora, usted va a comer sus alimentos y ora, usted va a acostarse o va a dormir y ora, como todos oramos. Yo quiero pensar que todos estamos orando, hermanos. Pero Cornelio tiene el hábito de ir a orar a las 3 de la tarde. Y sabe, esa es la manera en que los musulmanes tienen su horario estricto para orar. Y yo muchas veces he pensado, bueno, los musulmanes realmente no conocen a Dios, pero son tan devotos de la oración. Cornelio era un hombre romano, era un hombre que no era judío, pero tenía el hábito de orar. La piedad del soldado o del centurión romano, se hizo evidente por sus oraciones y su generosidad, pues él daba limosna a los más necesitados. Y entonces él tiene el encuentro con un ángel. El ángel lo instruyó a que él enviara por Simón Pedro a casa de Simón el curtidor. Hay un mensaje que el ángel le trae y él acata la voz del ángel. Por eso es que él le dice, ya lo leímos ahí en el capítulo 10. Lo leímos donde dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Quiero decirle que todo lo que hacemos en la vida, hermano, está presente delante de Dios.
Este mes fue un mes que se pudo distinguir, hermanos, por la generosidad de nuestros hermanos que pudieron traer para los hermanos más necesitados. Yo me lleno de gozo, me lleno de alegría, porque puedo ver cómo Dios puede mover la voluntad del ser humano. Y ¿sabe? Ya nos dirá, ya nos reportará Ingrid y Arturito, pero fue de verdad hermoso el poder compartir con los hermanos todo eso que se pudo recolectar. Y es cuando vemos que el Señor está obrando. El Señor está obrando. Y nuestros hermanos fueron bendecidos con esas despensas, yo lo sé. Entonces, vea usted que la Biblia nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor premia la fe. Esa es la razón por la que Cornelio fue visitado por un ángel. Y esa es la razón por la que el ángel trae un mensaje y le dice lo que debe hacer. Porque las oraciones y el ayuno de Cornelio no son las marcas de las obras de justicia, sino que son la evidencia de su fe. Él expresó en obras de amor. Sus obras no son evidencia de su sinceridad y de su integridad. Solamente recordemos que Dios no pasa por alto tales cosas. Él da galardones a los que lo buscan de veras. Los que caminan en la verdad vendrán a la luz. Y él se regocijó con la buena noticia y creyó incondicionalmente el mensaje del ángel. Y tomó acción, llamó a los 2 criados, llamó a los 2 soldados, llamó a los 2 siervos que estaban con él y a un devoto soldado y lo envió a Jope, puerto conocido más tarde como Haifa. Entonces, actualmente Jope es Tel Aviv, donde está el aeropuerto en Israel. Y no es Haifa, perdón, me equivoqué, es Jaffa. Y esa es la manera en que nosotros también debemos actuar. No podemos ser tibios e indiferentes al servicio de Dios y no podemos demorarnos ni perder el tiempo al poner su voluntad en acción. Hermanos, los tiempos que nos han tocado vivir son tiempos en los que tenemos que apresurarnos, en los que tenemos que despertar, en los que tenemos que darnos cuenta que el tiempo se acorta, hermano, porque todo lo que estamos viviendo solamente es, hermanos, la preparación para que en un instante se levante el anticristo. Yo quiero llevarlo a que en esta mañana, no me voy a desviar del tema, pero a que en esta mañana podamos ver qué importante es aprovechar el tiempo. Y eso fue lo que hizo Cornelio. Cornelio tomó acción. Cornelio se dio cuenta que tenía que ser presto, porque Cesarea estaba a un día de Jope. Entonces los 3 delegados se enviaron a esta ciudad, donde según la instrucción del ángel encontrarían a Pedro, el cual estaba hospedado en la casa de Simón el curtidor. Allí el Señor Jesucristo había resucitado. El Señor Jesucristo a través de Pedro había resucitado a Dorcas, ¿sí? Y también había sanado a Eneas. Tenemos que leer todo el capítulo 10 del libro de los Hechos para conocer perfectamente la historia.
Y si usted ve en su libro, pues toda esta historia, hermanos, está narrada desde el capítulo 9, verso 32, hasta el capítulo 11, verso número 18. Entonces, vemos en la lámina que sigue, podemos asumir que Pedro oraba por la mañana y por la tarde, porque como judío que era, pues también sabía que tenía un horario para orar. Eran las horas normales de la oración, ¿sí? En la mañana y por la tarde. Y Pedro, todos conocemos esa historia, yo quiero pensarlo, que Pedro subió a la azotea para orar. Vea usted dónde oraba Pedro, en la azotea. Y mientras oraba, él sintió hambre y le sobrevino un éxtasis. Yo lo quiero pensar que era como que él haya tenido tanta hambre que a lo mejor por un momento se quedó dormido y él pudo ver como una visión, en el cual Dios le dio una visión y lo que vio Pedro fue un gran lienzo que bajaba a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves y mamíferos. Y cuando el Señor le habla a Pedro, le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, como todo judío: no, Señor, no, yo no he comido nada inmundo. Usted sabe, cuando usted vaya a Israel, hermano, ellos no comen el puerco porque es un animal inmundo. Es un animal que tiene pezuñas. Entonces lo consideran un animal inmundo. No comen el puerco. Y es así cuando el Señor le muestra a Pedro. Vea usted la manera en que Dios prepara el corazón de Pedro para que él pueda ir a casa de un gentil como era Cornelio. Y fue hasta el día siguiente que inició el viaje de 2 días hasta Cesarea, y Pedro llevó consigo a algunos de los hermanos de Jope. Cornelio tenía tal confianza en que Pedro llegaría y esperaba con tal ansiedad el mensaje del apóstol, que había invitado a su casa a sus parientes, a sus amigos más íntimos y obviamente a toda su familia. ¡Qué lección tan hermosa, hermanos! ¡Qué lección tan hermosa! Porque yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos vivido cuando muchas veces nuestra familia o nuestros amigos nos visitan, y en los tiempos en que podíamos ir a la casa de Dios, era tan fácil decir: no, pues no voy, está mi familia, están mis amigos, y no voy a la casa del Señor. Pero vea usted lo que nos enseña Cornelio. Cornelio no tenía a Cristo en su corazón, como usted y yo lo tenemos. Cornelio era un gentil. Cornelio era un hombre que sabía quién era Dios, pero él realmente, yo no lo concibo como una persona que conoce a Cristo. Y hermanos, cuando nuestros amigos, cuando nuestra familia llega a casa y es hora de culto, nos tenemos que llevar a la familia, nos tenemos que llevar a los amigos. Pero no nos podemos perder la bendición, porque yo así lo he entendido, que el día que yo no escucho un culto, pues ese día yo no recibí bendición. Y esa bendición nunca más en la vida la volveré a tener. Hoy anhelamos regresar al templo. Y todos sabemos que no podemos, hermanos. No podemos. Pero cuando pudimos, muchas veces perdimos esas enormes bendiciones que Dios tenía para nosotros. Volvemos a la clase y entramos al punto 2, la recepción de Pedro. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, se postró delante del apóstol y lo adoró. Pedro, rechazando su homenaje, le mandó que se pusiera de pie y le dijo: yo también soy hombre
Pedro estaba consciente de las consecuencias que traería el que fraternizara con los gentiles. Digo, Pedro era un hombre muy temeroso, pero aquí vemos cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, en el versículo número 23. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y es entonces que Pedro tiene un sermón para toda esa familia, para todos esos amigos, para todos los conocidos de Cornelio. Después de que Cornelio les refirió las circunstancias de haber llamado a Pedro a su casa, Cornelio les explicó la experiencia que él había vivido con el ángel, y entonces les dijo: pues aquí está Pedro y está en nuestra casa. Y Pedro empieza un sermón maravilloso. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vean ustedes las palabras de Cornelio. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Las palabras de Pedro fueron revolucionarias. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Porque justamente eso es lo que Dios anhela, hermanos. Dios anhela encontrar corazones sensibles, corazones receptivos, corazones dispuestos a tener hambre y sed de Él. Corazones dispuestos. Corazones dispuestos a recibir al Señor. Y es tan importante que tú y yo seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque Él siempre está hablando a nuestra vida. Vamos al punto número 3 de la clase. Hicieron a un lado este es el sermón de Pedro. Hicieron a un lado el prejuicio y la adoctrinación recibida por muchas generaciones de judíos. Porque usted sabe que de acuerdo a las leyes levíticas, pues los judíos no se podían mezclar con un gentil. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento que el Señor dio las indicaciones de que ellos no podían tomar mujeres jebuseas, gergeseas, arameas, porque no eran judías. Y cuando se mezclaron, cuando ellos desobedecieron a Dios y se mezclaron con todas estas personas, pues trajeron problemas muy serios para la vida de Israel. Entonces ellos tenían muchísimo temor de visitar la casa de los gentiles. Pero sabe, es maravilloso ver cómo Dios derriba las barreras. Dios derriba las barreras racionales, las barreras ideológicas, las barreras raciales, las barreras que el mismo ser humano levanta. Digo, hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos el problema tan serio que ellos han tenido con el racismo. Y que nosotros como mexicanos, no que haya aquí una diferencia marcada entre negros y blancos, pero hermanos, también tenemos por allí problemitas. Bueno, Dios tenga misericordia de nosotros. Hicieron a un lado el prejuicio y la adoctrinación recibida por muchas generaciones de judíos,
pues dijo que Dios se agrada de todo aquel que le teme y que hace justicia, que es nuestro texto lema. Y nuestro texto lema, hermanos, nos dice que Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Eso es lo que a Dios le interesa, lo que a Dios le interesa. Y hermanos, esa fue la razón por la que Dios preparó la vida de Pedro a través de la visión, cuando vio esa cantidad de animales inmundos. Porque Pedro tuvo que ser preparado por el Señor, como fue Cornelio preparado para recibir la palabra. Y vemos aquí que después Pedro bosquejó la obra de Jesucristo, el soberano Señor de todos, a través de quien Dios envió el Evangelio de la paz. Qué hermoso cuando podemos ver lo que Dios es capaz de hacer, hermanos. Cuando vemos lo que el Señor es capaz de hacer. Porque Dios prepara el escenario, Dios prepara los corazones, Dios prepara todo. Y en este tiempo también Dios está preparando a muchas personas para que lo conozcan. Dios está llegando a personas que no nos imaginamos nosotros nunca llegar. Hermanos, a través de la pandemia, muchas personas están conociendo al Señor y tienen hambre de Él. Así es que podemos ver entonces cuál es el contenido del Evangelio. La paz por medio de Jesucristo. Ese es el verdadero contenido del Evangelio, hermanos. Cuando Pedro demuestra sin una sombra de duda que todas las personas son lo mismo delante de Dios, predica el mismo evangelio que fue primero proclamado a los hijos de Israel, el cual ya no es exclusivamente para ellos. Está claro que ahora el tiempo de Dios ha llegado para hacer conocida la plenitud y la gloria de Dios, y la gloria del evangelio, a los gentiles. La paz por medio de Jesucristo, la paz con Dios debido a la expiación de Cristo. De esta fuente fluye toda la paz verdadera. Y aquí tenemos esencialmente el mismo mensaje que los ángeles dan en esa noche que nace Jesús en el pesebre. En esa noche que nace el Señor en el pesebre, y que justamente cuando el Señor nace, dice Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Le voy a invitar a que lo lea correctamente, porque el mundo se lo presenta de otra manera. El mundo se lo presenta como: y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. No. O para los hombres de buena voluntad sea la paz, o para los hombres de paz la buena voluntad sea en la tierra. No. La Biblia dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese es el anhelo, el deseo de Jesús para cada uno de sus hijos, para cada uno de los que le reciben, para cada uno, hermano, de aquellos que están sedientos de conocer a Jesús. Yo quiero decirle
que muchas veces somos tan religiosos que pensamos que solo nosotros nos vamos a salvar. No, hermano. Habrá muchos católicos que se van a salvar. Habrá muchos de otras religiones que se van a salvar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conoce los corazones. El Señor conoce el corazón. El corazón, cuando le teme a Dios y hace justicia como a Dios le agrada y vive en la justicia, el Señor obra misericordia. Así es que note cuánto se dice en este resumen breve sobre el Señor Jesús como el enviado por Dios y autorizado por Él para ayudar al necesitado. Fue rechazado y crucificado por el pueblo, pero el Señor lo levantó y lo exaltó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y todos los profetas lo señalaron como el Salvador de todos los que hemos creído en Él. ¿Le parece maravilloso? Claro que sí. Y por último vamos a ver el punto número 4, la bendición recibida. El elemento clave en la salvación es la fe. Creer en Cristo Jesús. Hermanos, muchas veces hemos pensado que necesitamos a lo mejor hacer muchísimas cosas para poder disfrutar de la salvación. Pero el elemento clave en la salvación es la fe. Si el Señor tomó en cuenta las limosnas y las oraciones de Cornelio, más que ello, el Señor vio la fe de Cornelio. Vio la fe de Cornelio y por esa razón la salvación llegó a su casa. Llegó a su casa porque Cornelio creía. Él nunca dudó ni cuestionó al ángel. Él pudo haber dicho, ay, a lo mejor estaba soñando. Y es impresionante, hermano, cuando muchas veces Dios nos habla y nosotros lo ignoramos. Eso es triste, de verdad. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene muchas formas de hablarnos. Dios tiene muchas maneras de hacerlo. Y a mí me causa tristeza cuando a alguien Dios le está hablando, inclusive Dios puede hablarle por medio de un sueño. Y escuchaba en alguna ocasión a un hermano que decía, ay, lo que pasa es que cenaste demasiado. Y por esa razón soñaste eso, no porque Dios te esté hablando. ¿No conoce la palabra? La palabra del Señor dice que el Señor susurra su secreto y su consejo a los hombres cuando estos duermen. Lo registra el libro de Job. Así es que, hermanos, Dios puede usar cualquier cosa para hablarnos. Lo único que Él necesita es que nosotros tengamos fe, que nosotros creamos. Los niños no cuestionan. Usted observe a los niños no cuestionan. Si usted le dice a un niño, a ver, mi amor, te voy a contar una historia. Y te voy a contar ahorita, antes de que vayas a dormir, te voy a contar una historia. Y usted le narra la historia al niño, el niño no lo cuestiona, el niño solamente cree. Así es que nosotros necesitamos solo creer en Cristo. No tenemos que hacer ninguna otra cosa. Crea con todo su corazón en Jesús, el único y suficiente Salvador. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Abrir la puerta de nuestro corazón y recibirlo. Porque Él nos conoce, hermanos.
Él nos conoce y nos conoce muy bien. Así es que vea usted la bendición recibida para Cornelio, su familia, sus amigos y todos los más cercanos a él que estaban en ese día cuando Pedro llega. ¡Qué bendición tan hermosa! Y el mensaje de Pedro fue interrumpido soberanamente por el Espíritu Santo que cayó sobre todos los que oían el discurso. Los creyentes que acompañaban a Pedro se quedaron atónitos al ver esta evidencia de igualdad entre los gentiles y los creyentes judíos, pues hablaban en lenguas, por eso al final se bautizaron. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor. Bendigo el nombre de Jesús, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pedro termina su tarea, pero los nuevos creyentes no quieren dejarle ir. Deseaban que se quedara por algunos días con ellos, y esto es entendible, y Pedro aceptó esta invitación con gozo. Él había visto las obras de Dios y se regocijó que esa salvación haya venido a los gentiles. Y esa hermosa salvación también llegó a nuestra vida. Hoy alabamos el nombre del Señor y hoy le damos muchas gracias al Espíritu Santo, porque Él es el que nos ha convencido, porque Él es el que sigue hablando, porque Él es el que está obrando. ¿Quieres orar conmigo? Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te damos muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llevas a entender tu palabra. Que tú no haces acepción de personas, que tú sigues hablando a tu pueblo, sigues hablando a tu iglesia, y que así como pasó en la casa de Cornelio el día de hoy, habrá muchos hogares en donde tú llegarás con el regalo de la salvación. Porque este año de gracia es el año donde muchos serán salvos. Y salvos solamente por el poder que tiene tu palabra. El Evangelio no puede estar encasillado en nosotros solamente, sino que podemos ahora, todavía tenemos tiempo para poderlo compartir a través de los medios de comunicación. Y que en esta hora, Señor, podamos ser sabios y podamos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, y podamos compartir a todo aquel que nos dé oportunidad las buenas nuevas de salvación, no importando, Señor, no importando nada, no importando que sea otra religión, no importando, Señor, que tengamos el valor de compartirte, porque la esencia del cristianismo es compartir las buenas nuevas de salvación y de reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo para todos en casa.
nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Mis temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Solo Dios puede